exagero y no les miento. En este programa vamos a hablar de mocos, de lombrices, de zombies, de pesadillas, de baba, asquerosidad y media, lo cual nos encanta. Bienvenidos a Caldo de Cultivo. Soy Mariana H. Y está con nosotros Kiren Miret, que nada me da más gusto que tenerla aquí en este programa, porque de entrada nos conocemos hace siglos. Hace siglos. Haciendo radio. Haciendo radio, sí. O empezando, intentando hacer radio. Con amigos en común hace un montón de tiempo. Exactamente, por ahí tenemos... Tenemos unas historias, sí. Gracias, Mariana. Oye, pero bueno, tiempo después me entero de que Kiren Miret sacó un libro que se llama el de... Espejos, mocos, cucarachas y otras pócimas curiosas. Repite el título para nuestro auditorio. Espejos, mocos, cucarachas y otras pócimas curiosas. En este caldo de cultivo tenemos todo eso, o sea, la familia va creciendo mucho más con tus elementos. Pero ¿de dónde sale la idea de escribir este tipo de libros para niños que son inteligentes y que no quieren oír una vez más a la Caperucita y el Lobo? Estos libros surgen de unas cápsulas radiofónicas, unas cápsulas que estuvieron al aire durante un montón de tiempo, que conforme fueron pasando los años, se convirtieron en niñonautas. Niñonauta, dícese de todo ser mamífero, bípedo, preguntón, curioso, compañero incansable de la mugre y las manos pegajosas. Eran unas cápsulas situadas a las 7:30 de la mañana de manera estratégica, cuando los niños iban en el coche, víctimas de los papás que iban escuchando las noticias. Claro. Y eran cápsulas para los niños, donde hablábamos de quién inventó la pizza o dónde se inventó la pizza, de por qué el chicle se saca de un árbol. Y hablábamos ocasionalmente también de pedos, mocos, cucarachas, pero también nos dimos, un poco más adelante, la posibilidad de hablar de temas más complejos, temas más escabrosos. La muerte, la corrupción, Ayotzinapa, la libertad de expresión, el divorcio. Claro. Y de ahí, como unos 3 años después de que salimos al aire, se me ocurrió hacer un primer libro que era un compilado de cápsulas. Es decir, el libro estaba compuesto por varias partes. Un disco donde estaban las cápsulas que los niños habían escuchado al aire. Pero recurrimos a las grandes plumas de este país, que son un montón, para que escribieran textos de manera expresa. Había un texto sobre mocos y uno sobre pedos y uno sobre pizza. Y buscamos a eso. Es muy divertido y a los niños les gusta mucho, los papás se aterrorizan. Y metíamos datos curiosos para complementar la información. Y resultó ser un fenómeno, porque los niños están acostumbrados y habituados a hablar de asquerosidades. Claro. Y los papás están acostumbrados a reprimir a los niños que quieren hablar de asquerosidades. Como si ellos no se echaran pedos. Como si ellos no se comieran alguna vez o se hubiesen comido alguna vez los mocos. Y de ahí salió un segundo, un tercer y un cuarto libro con esta tónica de disco, unas ilustraciones muy bonitas, que eran las ilustraciones no típicas para libros infantiles, eran grabados victorianos. Y con viñetas de una mujer que se llama Jazmín Velasco, que es talentosísima. Y así se conformó la primera parte de esta serie de Niñonautas, con 4 libros. Y después me fui a Planeta e hicimos La Asquerosa Enciclopedia y más recientemente La Tenebrosa Enciclopedia. Ahorita vamos a entrar en esos, pero justo ahora me decías que los papás se aterrorizaban, porque aparte es cierto, ¿no? ¡Ay, quién se pedorreó! Ay, señor, como si usted no. O ¡ay, las babas y guácala y no sé qué! Y los niños se fascinaban. Y yo te lo dije, alguna vez estaba en una librería y veía a los niños felices comprando sus libros y las mamás así como... ¡Ugh! Pero al final de cuentas confiaban en ti, porque lo que estás haciendo también es dar datos científicos. Tú estás divulgando la ciencia a través de un poco de humor, pero de datos reales. O sea, no estás diciendo, ay, sí, niños, vamos a sacar pañales sucios, sino que estás explicando. Entonces, es divulgación de la ciencia también. Es que esa es la clave. Nosotros, durante casi 10 años, hemos hecho divulgación de la ciencia de una manera lúdica. Claro. Le hemos explicado a los papás, a los niños, a los maestros, a los pedagogos, que aprender puede no ser un suplicio, que puede ser un proceso divertido. Y el mejor ejemplo es donde podemos hablar de las cosas más complejas o de las cosas más sencillas y decirle a la gente que todo tiene una buena explicación detrás y que casi detrás de casi cualquier cosa hay una buena historia o un dato científico del que se pueda hablar. Claro, absolutamente. Ahora,
¿te llegaron a preguntar papás o a encarar, a decirte, oye, pero ¿por qué mi hijo está diciendo más marranadas o algo así? Porque yo me acuerdo, déjame decirte la anécdota, cuando presentamos este libro en la Feria de Tepic, me acuerdo que hicimos un performance Sí, ahí muy chulo, Mariana. escatológico, Sí, lo recuerdo. y un niño compró su libro y yo me acuerdo que vi que lo compró con su dinero, como que le dijeron, a ver, tienes 200 pesos, compra lo que quieras. En cuanto la mamá lo vio, se lo quitó así como de, déjame ver si sí o si no, porque le tienen todavía un poco de miedo. Pero al final ya se rió y se lo dio. Pero ¿te ha pasado así que te encaren los papás como de, oiga, señorita Kiren? ¿Sabes qué? Sí, pero no me pasó con los temas escatológicos. Es muy chistoso, a los papás les da pena llegar a la librería a pedir el libro de los mocos. Entonces dicen, el libro ese de los espejos y las cucarachas, ¿no? Y omiten la palabra mocos porque son unos negadores. Sí. Yo creo que somos un país de negadores donde de eso no se habla, eso no se pregunta, eso no se piensa. Pero cuando vinieron a encararme y cuando se sintieron confrontados, no fue ahí. Fue curiosamente cuando hablamos de la homofobia. Se sintieron muy, muy ofendidos porque me decían, ¿con qué autoridad le hablas tú a mi hijo de que un hombre puede casarse con otro hombre y eso es natural y eso está bien? Y ahí fue, pues, ¿qué le digo? Señor, está usted escuchando el programa de radio equivocado. Cámbiese de estación o busque a otro periodista que vaya más acorde con sus creencias. Claro. Porque aquí tenemos claro que un hombre puede estar con un hombre y una mujer puede estar con una mujer. Y eso ni siquiera tendría que ser un tema de conversación. Claro. Nosotros en Niñonautas no tenemos la respuesta a todo, pero hemos generado les metemos un bicho, el bicho de la curiosidad, donde les damos respuestas a preguntas que muy probablemente no tenían, pero les generamos el hábito de investigar y averiguar. Yo de repente me pregunto si estoy usando preguntas muy complejas. Perdón, palabras muy complejas, y la respuesta es, no, me importa, las voy a seguir usando. Y si no saben lo que significa, que le pregunten al papá. Y si el papá no la sabe, que averigüe. Y yo creo que los papás negadores tendrán tarde o temprano hijos hostigadores, hijos hostigados, porque son niños que van por la vida dentro de una burbuja. De acuerdo completamente. ¿Tú tienes hijos? No. Veamos. Vamos a un corte y veamos también por qué, cómo te involucraste tan de cerca y tan directamente cuando no tienes hijos, o tal vez por eso mismo. Y vamos a hablar de la asquerosa enciclopedia y de la tenebrosa enciclopedia, porque ¿quién no sigue teniendo pesadillas aún cuando somos ya grandecitos? Hacemos una pausa, regresamos con Kiren Miret. Seguimos en Caldo de Cultivo, que tiene más alimañas que nunca, porque estamos hablando de todas estas cuestiones tenebrosas, tal vez asquerosas también, que nos trae Kiren Miret. Nos contaba en el bloque anterior que te fuiste con la Editorial Planeta a hacer la asquerosa enciclopedia y ahora recientemente la tenebrosa enciclopedia. ¿Qué tipo de asquerosidades vienen en la asquerosa? La que se te ocurra, María. El proceso fue el siguiente. Y esto es una enciclopedia, porque los niños de hoy, como los niños de hoy no crecieron con radio, Claro. tampoco crecieron con enciclopedias, Claro. no saben lo que es una enciclopedia. Y esta no mantiene el formato de una enciclopedia convencional, pero sí va de la A a la Z. Y hablamos de pañales, de mocos, de caspa, que es un tema repulsivísimo, Baba, de baba, por supuesto que la baba es uno de los temas que mejor venden en la historia, ronchas, de ronchas, de juanetes, olor a pies. olor a pies, que tiene una historia increíble. Mariana, ¿estás hablando a título personal o estás describiendo el libro? Ya no sé. Está lleno de asquerosidades. Y a partir de ese recuento de asquerosidades que a todos nos pasan, y me da mucho gusto además que seamos dos damitas, ¿no? Hablando de Muy asquerosidades. propias, con la piernita cruzada. Ay, las dos. claro, porque también, o sea, dos niños hablando de guácaras. Ay, pues es que son niños. Dos niñas. Ay, mis princesas, no vomitan. Eso es terrible. En este país también nos hemos acostumbrado, nos han acostumbrado, o se han acostumbrado entre sí, a que las mujeres son intocables. Y eso pasa con la asquerosa y con la tenebrosa. Leí un artículo hace no mucho tiempo donde
se hablaba de que las mujeres están tan sobreprotegidas que las generan, que las hacen mujeres miedosas desde muy pequeñas, ¿no? Claro. Y las hacen, de eso no se habla. Yo no tengo hijos y a pesar de ello soy súper escatológica y me permito hablar de lo que se me ocurre porque yo crecí así. En mi casa, primero, siempre todo tenía una buena respuesta porque tuve la fortuna de tener padres muy cultos, que si ocasionalmente no sabían algo y de verdad era excepcional, lo averiguaban y después me lo explicaban. Okay. Nunca me dijeron, de eso no se habla, eso no se pregunta. Y ese es un poco el sentimiento de este proyecto, decirle a la gente, se puede hablar de todo y no pasa nada, se puede hablar de todo de manera fundamentada, porque esto al final es periodismo Claro. un poco velado, ¿no? Todo esto lleva un gran trabajo de investigación, pero nos damos la licencia de escribir textos divertidos para que la ciencia y la divulgación de la ciencia y la historia sean divertidas. Yo creo que justo el punto que decíamos hace un momento de no tener hijos, también como no tienes miedo de que a lo mejor si tú le hablaste de asquerosidades a tu hijo o si tu hijo tiene pesadillas y tú no lo quieres ver porque qué te está diciendo de un niño que tiene muchas pesadillas del entorno familiar o escolar, muchas veces hay muchas vendas, ¿no? Que no puedo juzgarlo, pero pues existe en la maternidad. A lo mejor eso te dio esta libertad para decir, a ver, es como la tía, ¿no? Como la amiga adulta que te dice, a ver, conmigo sí te puedes echar un sapo y no pasa nada, ¿no? Divertirte con ese tipo de cosas. Después de las asquerosidades vino la tenebrosa enciclopedia, que me gusta mucho porque además el abordar el miedo con los niños es importantísimo. Es importantísimo. Importantísimo, porque de hecho yo tengo aquí una colección de libros para niños, tampoco tengo hijos, pero sí un sobrino, que muchos de estos todavía ha cambiado la industria de libros para niños, pero todavía tienen la onda de meterle miedo a los niños para que se porten bien, porque si no viene el coco, o de la moraleja todo el tiempo, de que si dices groserías, entonces te va a pasar tal cosa. Y creo que esto es justamente romper, decir, somos seres humanos y nos da miedo la noche, y nos da miedo el bullying, y nos da miedo las lombrices y los zombies. Mira, no sé si está de más decirlo, yo soy grosera y soy muy escatológica. Y he sobrevivido y lo he hecho bastante bien. Este libro es un poco autobiográfico, tanto como este. Es decirle a los niños, todo mundo tiene miedo. La clave es saber qué hacer con el miedo, que el miedo no te imposibilite y no te detenga, que el miedo te catapulte para superar el miedo. Yo tengo miedos, pero es mucho más sencillo meterse abajo de las cobijas y taparse la cabeza y decir, no lo enfrento. Aquí busco, sin ser ñoña ni tratar de clavarme demasiado, explicarle a los niños que el miedo está bien. El miedo, de manera instintiva y de manera inicial, fue un mecanismo de defensa para no desaparecer como especie, porque si no hubiésemos tenido este instinto, hubiésemos sido aplastados por un mamut o nos hubieran atacado un león. Nos hubiéramos aventado de una cañada para ver qué se siente. Porque no teníamos este instinto natural hacia el miedo. Y todos tenemos miedo. De eso se trata la vida esencial. Pitañas, gañas, legañas. No, este no es el principio de una canción de cuna, sino 3 formas distintas de llamar a nuestra siguiente asquerosidad, las repulsivas lagañas. Estas verdes y pegajosas porquerías mañaneras son, lamento decírtelo, una especie de moco que se produce en las comisuras de los párpados, sobre todo mientras dormimos. Mocos secos en los ojos, ¿es en serio? Está bien que nos gusten las cochinadas, pero esto ya es demasiado hasta para mí. Pues sí, por horrible que parezca, nos salen mocos hasta por los ojos. Aunque casi siempre tienen la misma textura, elástica y pegajosa cuando están fresquitas y secas y rasposas cuando están secas, el color y la cantidad pueden variar dependiendo del dueño de las lagañas, pues no todos las producimos en las mismas proporciones. Están compuestas de polvos, células epiteliales muertas de las pestañas, algunas lagrimillas, células de sangre y mocos, mocos y más mocos, y sirven, dicen algunos, como una especie de pegamento para ayudar a que los ojos se mantengan cerrados mientras dormimos. Bueno, de verdad que de la mano de alguien como Kiren y
también de Alberto Montt, podamos pues conectarnos con eso. Porque la lectura con los niños de estos libros, sí es como... De entrada, me acuerdo que presenté este libro en un programa de televisión y me decía el conductor, es que mi hijo está justo diciendo pues que si se va a echar un sapo, que si le apestan los pies, que no sé qué, y me muero de risa con él. Y cuando lo ve, digamos, en papel y a color, dice, claro, o sea, no Pues estoy está haciendo nada fácil, malo, ¿no? Está claro. fácil. Y hiciste una gran mancuerna con un ilustrador chileno que es Alberto Montt. Estamos viendo ahora sus ilustraciones. ¿Cómo fue la relación con Alberto Montt? Y me imagino que tú te morías de risa igual que él, porque él también es un niñote como nosotras dos y escatológico también, para ilustrar estos textos tenebrosos o asquerosos. Alberto, primero, es mucho más asqueroso que yo. Cuando presentamos el libro en la fila el año pasado, él, Trino y yo en medio de los dos, en silencio, yo dije, no, me la mataron. Me la mataron. Alberto trabaja desde Chile, entonces le mandan los textos y él va ilustrando. Pero yo de repente veía los textos y decía, es que es perfecto. Es como si hubiésemos estado trabajando a cuatro manos, sentados codo con codo en la misma mesa. Y él entendió lo que yo quería decir. Y yo entendí perfectamente por qué estaba ilustrando así. Alberto es un tipo no solo con un gran sentido del humor, sino es muy inteligente. Muy inteligente y muy perspicaz. Muy inteligente y muy sonso, y se lo he dicho y sin ofender, porque su humor también es basiquísimo. Muy básico, o sea, es muy tonto, pero eso habla de su genialidad. Claro, por supuesto. Ah, qué maravilla. Entonces, bueno, ahora estamos como en esta época pre-Día del Niño. De verdad, mi recomendación es La Asquerosa Enciclopedia, La Tenebrosa Enciclopedia. Viene algo más marrano, más... no se puede decir todavía. Yo quisiera... Estamos todavía definiendo si va o no va. Hacer la deliciosa enciclopedia. Así como en la asquerosa enciclopedia, yo también. Y así como en la deliciosa enciclopedia, perdón, en la asquerosa enciclopedia hay cosas que uno no supondría que tendrían que estar acá. Por ejemplo, las ñáñaras. No. O por ejemplo, la palabra inmundo. Que la palabra inmundo tiene una connotación muy fuerte. Se refiere a cómo eran tratados en la India las personas, los intocables, que es la casta. La India está dividida por castas. Y la casta más baja se llaman intocables, parias o inmundos. Y me parece que es una palabra muy fuerte que tendríamos que sacar de nuestro lenguaje si no terminamos de conocer. Lo mismo pasó con la Tenebrosa Enciclopedia. Estaba muy tentada de escribir sobre brujas en la B, porque las brujas son fascinantes, y me di un poco la licencia de hablar de manera introductoria sobre las brujas y terminé hablando del bullying. La deliciosa enciclopedia no solo va a estar llena de los grandes placeres alimenticios de la vida, sino de rascarse la espalda, pedorrearse en público, que es súper placentero, porque todo el mundo voltea a verse con cara de... ¿Qué está pasando aquí? Y todo el mundo dice, qué asco cuando sabes que fuiste tú. Bueno, no yo, que yo no. Tú no. No, pero tú, por ejemplo, ¿no? No, yo tampoco me pedorreo. O alguno de los jóvenes acá presentes, pon tú. Quisiera hacer la deliciosa enciclopedia, le traigo unas ganas locas. No, está fantástico. Espero que suceda, y si no sucede, tengo un plan macabro para otro grupo de edad que no tiene que ver con los niños. Pero el proyecto de Niñonautas sigue vivísimo y es mi prioridad. ¿Dónde lo encontramos? Lo encuentran en todas las librerías. Está en Gandhi, está en El Sótano, en Porrúa, en Casa del Libro. ¿Y Niñonautas? Niñonautas está ahora, lunes, miércoles y viernes, con Carmen Aristegui en Aristegui Noticias. Se puede descargar de ahí. Yo soy muy facebookera y muy tuitera, entonces de ahí encontrarán todas las cápsulas. Y tenemos un proyecto radiofónico en pausa que se define en estos días. Probablemente regresemos con el que yo cuando menos extraño mucho, programa radiofónico de los fines de semana. Esto es una cosa chistosa, los niños no escuchaban radio. Y les pusimos un programa de radio los domingos a las 9 de la mañana, sin más estímulos que el oído, y los niños lo escuchaban y funcionó increíble. Y me consta porque cuando quieren presentar libros, los papás muertos de risa, tratan de disimular, los niños muertos de risa, y tiene un jale excepcional, y por eso me da mucho gusto que estés aquí en este caldo de cultivo que se llenó de pedos y mocos el día de hoy, y que de verdad le entren a estos libros y los compartan con sus hijos, porque no es nada más el hablar, la comunicación, el cuerpo, los placeres de la vida, los miedos, y es también el entrarle a la lectura de una forma muy divertida y
de ahí, digo, si terminan leyendo a Proust, muy bien, pero si no, es como el ejercicio de la lectura divertida y en compañía. Me gustaría también que nos leyeras unas cuantas. Juega. Perfecto. Kiren Miret en Caldo de Cultivo. Y esto es el bullying de la tenebrosa enciclopedia. Cuando llegué a la letra B me pregunté seriamente si, como parecía natural, debía escribir sobre horribles y despeinadas brujas corrientes que vuelan en escoba y hacen pócimas con bichos inocentes y que además son capaces de quitarle al niño más guapo todo lo valiente. Me cuestioné ampliamente si sería prudente incluir a la famosa bruja del oeste, a la bruja de Hansel y Gretel y a la tenebrosa bruja de la Bella Durmiente. Después de pensarlo un poco me acordé que a pesar de que las brujas son feas e impertinentes, el bullying, que también se escribe con B, puede ser más incómodo que la escoba más decadente, más amargo que la pócima más fluorescente y más tenebroso que la bruja más maloliente. Así que por esta vez pasaremos de frente y dejaremos a las brujas para una ocasión más pertinente. El bullying, también conocido como hostigamiento, incluye un montón de cosas. Puede ser que alguien se burle de ti porque eres demasiado alto o demasiado chaparro, porque eres flaco o más bien cachetón, o simplemente porque tus calificaciones no son muy buenas o porque eres el genio del salón. Debes saber que cuando alguien te hostiga y te dice o hace cosas incómodas, como insultarte, molestarte, pegarte, esconderte la mochila o comerse tu lunch, puedes denunciarlo, y eso no te hace ni un cobarde ni un soplón. Nadie tiene derecho a maltratarte bajo ninguna circunstancia, y es importante que no metas ese sentimiento a un cajón. Con frecuencia los niños molestones son chicos inseguros que necesitan mucha atención y la obtienen haciéndose los valientes. Pero si te fijas, lo logran siempre burlándose de alguien más, cosa que los hace sentirse superiores o poderosos. Generalmente los bullies o niños molestones no actúan solos. Buscan cómplices que los admiren para hacer más efectiva su horrible estrategia de matón. Hay casos en que el hostigamiento es llevado al extremo de que los niños molestados y abusados prefieren no volver a la escuela, pues no se sienten a salvo. Y ¿sabes qué? A veces tienen razón. Ha habido algunas experiencias muy feas de chicos que terminan siendo tan maltratados que incluso pueden perder la vida a manos de otros niños, los cuales exceden y pierden el control. Si eres de los niños molestados, no te calles y háblalo con alguien que te dé confianza. Lo peor que puedes hacer es guardarte esa horrible sensación. Si eres de los niños molestones, piensa cómo te sentirías si un abusador maltratara a alguien que quieres, a tu mamá, por ejemplo, a tu hermano menor o a tu amigo favorito del salón. Seguro que no lo permitirías, pues te provocaría una terrible desazón. Y si algo te enoja y no te deja dormir en paz, tal vez deberías hablarlo también con quien te inspire confianza. Estoy segura de que pronto verás la vida de otro color. La tenebrosa enciclopedia.